Muy buenas noches para todos mis amados hermanos que están en vía de instrucción y capacitación. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Así que damos gracias por este momento y este tiempo tan especial. Bien, estamos trabajando con las mesas apostólicas. Tenemos más o menos unos 50 minutos. Vamos a tratar de aprovecharlos de la mejor manera. Y hoy recuerden que van a llenar la asistencia y luego pues viene un quiz acerca de las mesas apostólicas. ¿Ok? Tocaba para hoy. A Julián le tocó hace 8 días. Hoy toca el quiz, ¿cierto? Que después de que se termine, se abre el quiz y tiene hasta las 12 de la noche para contestarlo. Bien, estuvimos hablando, entonces vamos a hacer un pequeño recorder y voy a retroceder un poquito acerca de la mesa de gobierno y que habla del gobierno divino en el diseño institucional. No sé si lo recuerdan, espero que lo recuerden, que estuvimos hablando antes acerca del sacerdocio de Melquisedec, donde por más de 500 años el enfoque de la enseñanza teológica de las iglesias en general era dentro de un orden religioso que fue una cultura futurística y de soluciones, no en el hoy, sino cuando en el creyente muera. Entonces, vas a ir al cielo, vas a estar gobernando cuando mueras, etcétera, etcétera. Y muchas bendiciones que tocaban vivir en el presente se enseñaron para vivir en un futuro, ¿cierto? Cuando se fuera al cielo, se tendría el cumplimiento de todas estas promesas y tendría la solución a cada una de esas necesidades y problemas. Nunca nos enseñaron sobre los 7 cielos, qué podíamos bajar de cada cielo, de manera pues de que el Señor fue dosificando su revelación paulatinamente y nos fue abriendo el panorama. Este tipo de enseñanza, pues lógico, dentro de un orden, era contrario a lo que es el reino de los cielos, porque la característica del reino de los cielos es la manifestación y la demostración, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que hablé que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es decir, se manifestó. Y en el Antiguo Testamento, en el antiguo sacerdocio, dice que los creyentes murieron saludando las promesas. ¡Ay, adiós! Cuando hoy las promesas son vigentes, permanentes y vivibles. ¿Ya? Recordemos algo. Si no lo había copiado, cópielo. Hebreos 11:39. La Escritura nos enseña que el sacerdocio antiguo, el de Aarón, ya no está vigente. Ahora en el nuevo pacto no está vigente. Ya pasó. Pero muchas denominaciones, muchos ministros están todavía con el sacerdocio arónico. ¿Ya? Cuando hoy en día no. Hoy pertenecemos los hijos de Dios al sacerdocio de Melquisedec. Y este es el sacerdocio del reino de Dios porque es el sacerdocio eterno y este es el sacerdocio de la manifestación del reino de los cielos, el de Melquisedec. Así que el sacerdocio de Melquisedec es el orden que nos rige, es el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Que es un estilo de vida de Cristo a través de cada uno de sus hijos, como verdaderos reyes y sacerdotes. ¿Ya? Primera de Pedro 2:9 dice que ya usted conoce esta parte, y este orden sacerdotal es el orden de gobierno y autoridad más alto que Dios ha dado a los hijos para el manifiesto de su reino aquí en la tierra. De manera que todavía
en muchos lugares se enseña a mendigar, se enseña a estar detrás de, cuando ya somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Entonces, qué interesante esta parte, porque allí entonces cumplimos, si entendemos, empezamos a vivir de una manera totalmente diferente de acuerdo a la revelación que nos ha sido dada. ¿Ya? Ahora, recordemos que les estoy hablando de que el sacerdocio divino tenía unos principios, ¿lo recuerdan? ¿Cierto? Ese principio número 1 es que se oficia en el tabernáculo celestial. Ya no se oficia en un tabernáculo terrenal. Se oficia en un tabernáculo celestial, ¿sí? Y el que se construyó sobre la tierra solamente era una figura, era una sombra, como lo dice Hebreos 8, del 1 al 7. El sacerdocio del nuevo pacto es muy diferente. Anote esta cita, es Hebreos 8, versículo 8 al 13. ¿Ok? Entonces, en el antiguo sacerdocio, el sacerdote ofrecía algo que no era de él. Siempre ofrecía un cordero, una paloma, una oblación, etcétera, y no era de él. Pero en el nuevo pacto, el que oficia el sacerdocio se ofreció a sí mismo ante Dios. ¿Ok? Hebreos 9. El sacrificio que hace perfectos para siempre a los que somos santificados, que somos tú y yo. Así que nosotros, que nos hicieron perfectos, que es muy interesante, nos hicieron perfectos, ¿ya? Así que los hijos perfectos, sin conciencia de humanidad, establecidos como reyes y sacerdotes, y formando parte de una casa apostólica y profética, en el orden divino podemos entrar al lugar santísimo y ejercer el sacerdocio, manteniendo sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Muchas veces nos hemos dado cuenta ni tenemos conciencia de lo que realmente somos, mis amados hermanos. Por eso es que el adversario no desea que se conozcan estas partes, porque cuando usted conoce estas partes, para que como reyes y sacerdotes formamos parte de una casa apostólica y profética en el orden divino, podemos entrar al lugar santísimo y ejercer nuestro sacerdocio. Así que el sacerdocio es muy interesante cuando lo vemos desde el punto de vista del nuevo pacto, ¿sí? También les estuve hablando de algo muy interesante, que la raíz de la palabra sacerdote en el Antiguo y Nuevo Testamento es totalmente diferente. Una cosa es como se le dice al sacerdote del Antiguo Testamento y otra cómo se le dice al del Nuevo Testamento. Por ejemplo, al del Antiguo Testamento, les quiero recordar, la palabra es kaham. Y esa palabra kaham significa mediar, vestirse suntuosamente, ataviarse y consagrarse. Una vez les enseñé una terminología que decía kaham, kahim, kahem. Y esos son términos, kaham, kahim, kahem. Son las tres formas sacerdotales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero la palabra propia es kaham, que está relacionado con mediar, un mediador,
con vestirse suntuosamente y con ataviarse y consagrarse. Bueno, esa es la palabra como tal en el Antiguo Testamento. Vamos para el Nuevo. En el Nuevo pues tenemos la glosa griega y la palabra para sacerdote en el griego es arge, arge, que significa, ojo, dignidad, dominio, gobernante, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principio y fundamento. Cuente, dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principio, escuche bien, y responsabilidad. ¿Ok? Perdón, y fundamento, perdón, responsabilidad no, fundamento. O sea que en el Nuevo Testamento hay una responsabilidad mayor cuando se ejerce, ¿cierto?, el ministerio. Y ojo, cuando se hace lo que se llama un pecado voluntario. ¿Sí? En Hebreos 10, cuando Jesucristo triunfó y se presentó en el cielo ante el Padre, con su propia sangre, le fue entregado el manto sacerdotal de Melquisedec. Y él lo ha entregado a cada uno de sus hijos. ¿Me entendió esa parte? Él recibió, cuando entró en el cielo ante el Padre, ya, le fue entregado el manto sacerdotal de Melquisedec y él lo entregó a cada uno de sus hijos. Y por eso es que la Escritura nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, estableciendo y poniéndonos y constituyéndonos reyes y sacerdotes de su mismo orden. ¿A usted no le parece esto algo grandioso? ¿No le parece algo extraordinario tener lo mismo que tiene Cristo? ¿No le parece a usted que es tiempo de tomar conciencia y producir cambios profundos en nuestra vida? Entonces, para entender este tipo de sacerdocio, mis amados, necesitamos conocer, ojo aquí, las 12 características que posee este sacerdocio. ¿Ya? Y el plan es que en la mesa de gobierno, ¿ya?, todo esto hace parte de la tercera reforma. Tercera reforma. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de esas 12 características, ¿sí?, de este sacerdocio. ¿Está listo? Número 1, sacerdocio social. Número 1, sacerdocio social. Número 2, sacerdocio eterno. Wow. Número 3, sacerdocio de justicia. Número 3, sacerdocio de justicia. Número 4,
sacerdocio de paz. Guay, Señor. ¿Ya? Uy, Señor. Número 5. ¿Estamos listos? Sacerdocio de la más alta comunión. Sacerdocio de la más alta comunión. Y ojo que aquí es donde, en el número 5, es donde vamos a dar un salto para la próxima oportunidad. Porque este sacerdocio de la más alta comunión se refiere a la mesa del Señor, o a lo que llaman comúnmente la Santa Cena, la mesa del Señor. Tenga eso en cuenta, ténganlo muy en cuenta. Sexto, sacerdocio dual. Sacerdocio dual. ¿Cómo así que sacerdocio dual? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Muy bien. Número 7. Me gustó este. Me ha impactado esta parte. Sacerdocio del completo dominio. Ojo pues, anótelo bien. Sacerdocio del completo dominio sobre 2 puntos. Sacerdocio del completo dominio, 2 puntos. Sobre el pecado. Ojo, la herencia generacional. Y número 3, la muerte. Séptimo, sacerdocio del completo dominio sobre el pecado, la herencia generacional. Y tercero, la muerte. Octavo, sacerdocio que desata, ¿cierto?, la verdadera herencia. Sacerdocio que desata la verdadera herencia. Número 9. Sacerdocio que desata la madurez espiritual. Sacerdocio que desata la madurez espiritual. Número 10. Sacerdocio bajo juramento. Esto es tremendo. Y escúcheme bien el número 11. Sacerdocio de la divinidad. Dios mío. Ok. Sacerdocio de la divinidad, número 11. Y el 12. Tipo de gobierno. Póngale cuidado. Sacerdocio. Anote bien. Sacerdocio. Coloque ahí. Honrado y atendido por los ejércitos angelicales. ¿Cómo le parece estas 12 características, cierto, de la orden de Melquisedec? Interesantísimo. ¿Ok? Entonces, mis amados, podíamos como cerrar o concluir diciendo de la siguiente manera. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, el sacerdocio, póngale pues cuidado, fue a nivel nacional. Ojo, que esto le puede salir a usted
en un premio. En el Antiguo Testamento un sacerdocio a nivel ¿qué? Nacional. Pero en el Nuevo Testamento el sacerdocio es a nivel mundial. ¿No? A nivel mundial. Es un sacerdocio social. No solamente mundial, sino social. Vuelvo a repetir la idea. Antiguo Testamento, el sacerdocio va a nivel nacional. Pero en el Nuevo Testamento, sacerdocio a nivel mundial y es un sacerdocio social. ¿Sí? En el Nuevo Testamento no es solamente social, porque tenemos el ejemplo de que Jesús ministró en las calles. Ministró en las calles. En el Nuevo Testamento vemos que es un sacerdocio eterno. Eterno. En el Nuevo Testamento vemos que es un sacerdocio para siempre. Para siempre. ¿Ok? En el Nuevo Testamento vemos que es un sacerdocio de justicia. ¿Un sacerdocio de qué? De justicia. Y ojo a lo que le voy a decir. Basado en Mateo, capítulo 6. Anótelo. 6:33. 6:33. Es un sacerdocio basado en Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, en el Nuevo Testamento encontramos que este es un sacerdocio. Cuando hacemos el estudio en la palabra del verdadero sacerdocio, encontramos de que el sacerdocio es un sacerdocio de paz, shalem. Un sacerdocio shalem, de paz. Un sacerdocio social, un sacerdocio eterno, un sacerdocio para siempre, un sacerdocio de justicia, un sacerdocio basado en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del reino, y todo esto vendrá como añadidura, y el sacerdocio de paz, sacerdocio de Shalem. ¿Ya? Por eso es muy importante lo que vemos aquí, que el sacerdocio es de la más alta comunión. Es donde se presenta la más alta comunión, que es la mesa ¿de quién? Del Señor. Es el sacerdocio dual de reyes y sacerdotes, donde se legisla, ¿sí? Donde se legisla, donde podemos legislar. Por eso es que nosotros podemos decretar y declarar, porque es un sacerdocio para legislar. Eso no lo han entendido muchos, y ustedes escuchan por los grandes hombres muchas veces, por los diferentes medios, que no se puede ni declarar, ni se puede decretar, porque eso solamente pertenece a Dios. Pero es que si el Rey de Reyes y Señor de Señores me dio el mismo manto a mí, y soy rey y sacerdote según la orden de Melquisedec, yo puedo hacer eso. Yo puedo entrar en ese gobierno. Ojo, vamos entendiendo eso. Por eso, mis amados, entendamos esto, que el sacerdocio levítico ya no está vigente. Y la mayoría de las congregaciones cristianas en el mundo todavía están practicando el sacerdocio levítico. Y mezclan el antiguo, ¿sí?, con el nuevo, y hacen un sancocho tremendo allí de estas cosas, cuando
no, con el nuevo pacto. Y eso no es así, ¿sí? Por lo que es urgente que nosotros rompamos ese odre religioso para establecer el nuevo odre, que es el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec. ¿El sacerdocio de quién? De Melquisedec. Mis amados, interesante lo que hemos visto, lo que el Señor nos ha regalado en esta hora, en estos momentos, en este tiempo. No sé si alguno tiene alguna duda, le faltó algo, de acuerdo a la clase que estamos viendo, y lo puede preguntarlo en estos momentos, y si está en nosotros responderlo, pues le respondemos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Le falta algo? Etcétera, etcétera. ¿Se atrasó en algo? En fin, por favor, entonces vamos a utilizar estos minutos para explicar o para desatrasar. ¿Alguien tiene algo? Por favor, que me ayuden ahí. Paula Andrea. Paula Andrea, ¿qué dice? ¿Qué dice Paula Andrea? Y por allá hay otros, están Elisa, Caro y Alejo. Ya enseguida le vamos a dar la palabra. Paula Andrea, tu pregunta. Sí, buenas noches. Quisiera saber qué posibilidad hay de que se puedan ampliar como este tipo de sacerdocios que acaba de mencionar usted. Las 12 características, pues como ampliar cada uno. Ampliar. ¿Ok? Pero nos llevaría, digamos, algunos tiempos que no tendremos el tiempo para explicarlo. ¿Ya? Pero vamos a hablarte de uno, por ejemplo, para podríamos hacer ¿cómo le dijera yo? Una clase o algo así, dejarlo en el YouTube, una masterclass, donde podamos explicar ese sacerdocio. Pero te voy a hablar un poquito del primero, el sacerdocio social. ¿Cuál es el sacerdocio social? Fue el que ejerció Jesús cuando ministró a las personas en las calles y en diferentes lugares. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca de la persona que la hirieron, le robaron, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó otro, y ninguno le prestó atención hasta que un samaritano lo llevó a una estancia y allí dijo: atiéndamelo, ¿ok? Atiéndamelo, que yo pago lo que sea, lo que corresponda. Eso es lo que se llama el buen samaritano en la Biblia, ¿ok? Este hombre, sin ser, como le dijera yo, de la clase real de los judíos, ni todas esas cosas, siendo un samaritano, practicó el sacerdocio social. Se conmovió ante la necesidad de otras personas. Hoy nosotros necesitamos hacer un sacerdocio social y por eso se abren convocatorias en las iglesias para las capellanías, capellanía hospitalaria, capellanía estudiantil, capellanía deportiva, capellanía castrense, que es cierto, capellanía, vuelvo a decir, hospitalaria, social y militar. Entonces, de esa manera podemos ejercer mucho, como le dijera yo, parte del sacerdocio social. Te explico de esa manera, y por favor aquí queda, y queda aquí pendiente de hacer
esa clase para explicar esas 12 que van a quedar allí. Usted se va a meter a YouTube y allí le vamos a enseñar sobre las otras, sobre las 12, pero más ampliada. ¿De acuerdo? Listo. Por aquí en el... Alejo, Bueno, Aliso, Alejo, Caro. si tienen la pregunta, por favor, hacer la pregunta. Apóstol, yo tengo dos preguntitas en una. Espera un momentito, espere. Ahí, ya. Ya, listo. La pregunta es sobre el punto 7, el sacerdocio del completo dominio, que yo quiero que me explique un poco sobre la herencia generacional y la muerte. Esa es mi pregunta, apóstol. Bueno, yo creo que ya le contesté a la niña en el sacerdocio social, porque quedaría dispendioso darte algo, por ejemplo, el sacerdocio de completo dominio sobre lo generacional y la muerte, requiere un poquito más de profundidad y no así tan somero. Vuelvo a repetir, va a quedar en una clase en YouTube donde cada uno, sacerdocio social, eterno, sacerdocio de justicia, sacerdocio de paz, sacerdocio de la Malta Comunión, va a quedar especificado a qué se refiere y muy explicadito cada uno de ellos. ¿Vale? ¿Cuál es la otra pregunta? Dice por acá Jennifer. Pero acá, bueno, verdad que tenían ellos, sí. Jennifer. Yo pongo acá, boludo. Jennifer, ¿no? Ah, no. Nos iba a dar café con leche, pero que se arrepintió. Sadie y Juan Andrés dicen, ¿me repite por favor los principios del sacerdocio? Principios. Ok, interesante. El sacerdocio divino y sus principios. Número uno. Se oficia en un tabernáculo celestial. No se oficia en un terrenal. Se oficia en un tabernáculo celestial. ¿Cierto? Porque el que se hizo era una sombra de lo que iba a venir. ¿Ok? Número 2. El sacerdocio en el antiguo, el otro principio es que, aquí viene algo bonito. Número 2. Que en el Antiguo Testamento el sacerdocio ofrecía lo que no era de él. En el Nuevo Testamento el sacerdote ofrece algo que es de él. ¿Correcto hasta ahí? 2. ¿Ya? Número 3. El principio de entendimiento de que pertenecemos a una casa apostólica y profética en el orden divino. El principio de entender que es una casa apostólica y profética en el orden divino. ¿Ya? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Que podemos entrar en el lugar santísimo en cualquier momento y ejercer nuestro sacerdocio allí en aquel lugar. ¿Ok? Esos son los 3 principios. Listo. Vamos a ver, no, por el momento no hay más preguntas o no veo más quien haya levantado la mano. Tenemos un minutico para una última pregunta, así que aprovechemos. ¿Quién más tiene una pregunta? ¿O que no le quedó algo claro, algún punto? ¿Nadie? Bueno. Cuando lleguen los exámenes, después no digan que ay, que no, que es que vea, que, ¿cierto?
¿Cuál es el nombre en el Nuevo Testamento? Pregunta Juliet Vázquez. Julián, Sí. sencillo. En el Nuevo Testamento, el nombre para el sacerdote, ¿sí? Es Arje. Arje. A-R-J-E. Arje. ¿Ya? 2 puntos. ¿Qué significa Arje? Significa dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, primero, principio y fundamento. ¿Ok? Son 8 cosas que se desatan allí. Yo tengo una preguntita, Bien, otra pregunta por ahí. pero No, es una pregunta aquí no. muy aparte. Dice que muchas gracias. Muy bien. Bueno, mis amados, hemos llegado a la tercera clase de lo que se llama las mesas de gobierno apostólico, ¿ya? Donde vimos el gobierno, la mesa del Padre, la mesa del Hijo y la mesa del Espíritu Santo. ¿Ok? Sea la mesa de la Trinidad de Dios, la mesa del Padre, el gobierno de Dios Padre, ¿ya? Que es, se lo voy a recordar, porque de pronto les salen en el examen ahora. La clave del gobierno del Dios Padre es la paternidad. La paternidad. ¿Ok? Vamos a hablar de la de Dios Hijo, ¿no? Vamos a hablar. ¿Ya? Y que la palabra Padre solo la encontramos unas 15 veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la encontramos 254 veces y la palabra griega que se usa es pater, que significa nutridor, protector y defensor. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, existen 3 líneas de paternidad divina, que es la paternidad natural o biológica, la paternidad espiritual o ministerial y la paternidad celestial. ¿La recuerdan? ¿Están recordando alguna cosita de eso, cierto? Ok. ¿Cuál es la mesa de gobierno del Hijo? La mesa del gobierno del Hijo es el establecimiento, es su establecimiento por el Rey y Padre como Rey y Hijo y su reino. O sea, es establecer el reino de los cielos. ¿Ok? Esa es la mesa de gobierno. Se amplía de una manera poderosa. ¿Ya? Trata de las buenas nuevas y todas esas cosas. ¿Ya? Por eso hablamos por ahí de las mesas que tienen un territorio, tienen un lenguaje, tienen una cultura, tienen un gobierno, una constitución, una moneda, un sistema financiero, un ejército, un sistema y todas esas partecitas que las estuvimos hablando. Ahora, viene la parte del gobierno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Cuyo principio de la mesa de gobierno del Espíritu Santo es la cobertura divina. La cobertura. Y recordemos de que hay varias clases de cobertura. Mis amados, ahí les he hecho un recuento de lo que es la parte de las mesas de gobierno y vamos a entrar en otra parte todavía
más profunda y más de bendición para la próxima clase. Sin más, bendiciones, gracia y paz para cada uno de ustedes. Bueno, mis amados, damos aquí terminada la tercera clase de mesas de gobierno apostólica. En este momento, ahí en el grupo de WhatsApp, le enviaron el link para que usted, por favor, registre asistencia. Cabe recordar que las personas que están juntas, el registro es individual. Primero lo hace uno y después el otro. Entonces, en breves momentos vamos a estar en nuestra clase con el pastor Julián. Gracia, Evangelio y Reino. Esa va a ser de 3 clases, así que en breves momentos, gracia, Evangelio y Reino.